por garantías, porque en realidad el objetivo principal que tiene la visita de verificación es determinar el tema de los usos y costumbres, porque lo demás ustedes saben que ya está aprobado en el expediente, entonces no vale la pena, como el mismo Consejo de Estado lo dice, retomarlo. En realidad digamos que eso fue lo que no quedó muy bien desarrollado en la anterior visita y de eso se trata, de fortalecer. Hemos querido separar la visita para que ustedes tengan mayor libertad, más comodidad, se sientan más tranquilos, para contar por qué es tan importante para ustedes el humedal y además por qué les está afectando el proyecto y por qué ustedes sienten que su comunidad está presente en el proyecto Parcial Campo Verde. Les agradezco tratar de ser lo más concretos, lo más claros, hablar duro para que quede la grabación de una calidad suficiente que nos permita escucharla nuevamente. Bueno, sigamos. Entonces, como ya lo explicó ella, la idea es que van a haber unas intervenciones. Queremos sustentar todo desde dos aspectos. Uno, desde la forma como hoy los muiscas vivimos y nos relacionamos con el territorio, y la segunda, los sustentos académicos, los sustentos jurídicos, los sustentos antropológicos que demuestran que esto no es simplemente el humedal, que es el espejo de agua con las tinguas, sino realmente cuál es el relacionamiento y la connotación desde la cosmogonía que tiene para nuestro pueblo, ¿sí? Entonces, en ese sentido está Richard Casallas, antropólogo, el doctor Santiago Martínez, doctor en antropología, el arquitecto Santos, Gerardo Fumí de la UNIC, que también nos va a apoyar, Victoria Neutra, que también va a participar, y Javier Garía. Listo, entonces vamos a empezar por... Entonces, ¿cómo quieren? Arquitecto. Arquitecto, le agradezco si da su nombre y dice su profesión y que está asesorando a la comunidad. Bueno. Mi nombre es Roberto Santos, soy arquitecto de la Universidad Nacional, soy coordinador de la Cátedra Muisca y conferencista en la Cátedra Muisca en Bogotá, y he trabajado desde hace varios años con el cabildo, con los cabildos muiscas de los alrededores de Bogotá y especialmente con el cabildo de Bosa. Yo lo que quiero hoy plantear es lo siguiente. Pues aquí es claro que hay dos pensamientos totalmente opuestos. Uno, el de los constructores, que llaman a esto Campo Verde, que Campo Verde, desde el orden del universo de ellos, es poner edificios cuadriculados y llenar todo esto de edificios. Ese es el orden que tienen ellos. El orden que tenemos nosotros es totalmente diferente, y lo que yo quiero tratar de explicar hoy, para que se entienda, es cuál es el orden que nosotros desde el pensamiento indígena y desde el pensamiento muisca tenemos con relación a este territorio. Podríamos entrar en temas filosóficos, pero eso es rebatible, porque a cualquiera le puede parecer que esto debe ser verde y a otra persona le puede parecer que no, que lo mejor es construir edificios y pavimentarlo. Entonces yo quiero partir de varias cosas. Lo primero, para mí de verdad es una sorpresa venir hoy y encontrar que la capilla que estaba construida aquí, dentro de este espacio del humedal, fue demolida. Porque para nosotros eso tiene un gran sentido, y es el sentido espiritual. ¿Cuál es ese sentido? Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿por qué funda Bogotá en el sitio de la Candelaria? Precisamente porque ese sitio era el lugar sagrado más importante de todo el territorio. ¿Y qué fue lo que hicieron? Los conquistadores inmediatamente llegaron a construir iglesias. Y hay 33 iglesias alrededor de la Plaza de Bolívar. Eso de alguna manera es una muestra. Las iglesias lo que nos están mostrando, como hicieron todos los invasores por todo el mundo, era construir sus lugares de culto sobre los lugares sagrados indígenas. Por eso hay 33 iglesias alrededor de la Plaza de Bolívar, porque ese sitio, vuelvo y lo repito, para el pueblo muisca era el lugar sagrado más importante, y eso era lo que tenía Gonzalo Jiménez de Quesada que ocupar, primero que todo lo sagrado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si aquí había una capilla, las capillas no se construyen en cualquier parte, se construyen en lugares sagrados.
exclusivamente, porque son lugares sagrados no inventados por el hombre, son lugares sagrados en donde los sabedores mayores identifican que ahí hay una energía especial y construyen sobre ese lugar porque eso ayuda en la conexión con la divinidad. Entonces, esto indudablemente era un lugar sagrado. La presencia de esa capilla construida en 1640, porque están los documentos de que esa ermita, la ermita del Humilladero se llamaba, fue construida en 1640. La mayor parte de las construcciones religiosas que fueron construidas en los primeros 150 años de Colonia, lo que tocaban eran los puntos sagrados más importantes. Este territorio tiene dos cosas muy importantes y tienen que ver con lo siguiente. El territorio muisca, yo soy especialista en geografía sagrada. Mis conferencias en la cátedra son sobre geografía sagrada. ¿Qué trata la geografía sagrada? Trata de entender el territorio desde lo que los ancestros entendieron de ese territorio y que nosotros todavía a través de muchos medios podemos identificar en este territorio a pesar de que la ciudad pasó por encima. Fíjense, el centro de Bogotá está totalmente ocupado, pero sigue estando lleno de lugares sagrados en donde estaban los santuarios muiscas, que son las iglesias, todas las iglesias. Bueno, eso por un lado. Todo el territorio, y este documento se lo voy a entregar para que haga parte, digamos, de esta visita, haga la parte documental. Es tan amable y me dice el nombre del documento para que obre dentro de los anexos. ¿Sí? El nombre se llama, el nombre del documento es Lugares Sagrados, Geografía Sagrada. Perfecto. Y tiene una pequeña introducción en relación con las generalidades que puede haber sobre lo que nosotros desde el pensamiento indígena concebimos que son los lugares sagrados, pero además el documento entra a profundizar específicamente en la zona de Bosa. Y eso es lo que quiero específicamente comentar. Arquitecto, ¿usted nos puede facilitar a la Defensoría? Claro, hay varias copias. Sí. Entonces, nosotros desde la Cátedra Muisca hemos venido estudiando lo que es el territorio muisca. El territorio muisca está ordenado en relación con el cosmos, porque para los muiscas era fundamental esa relación del cielo con la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todos los templos principales estaban ubicados en líneas que tenían que ver con la posición del sol, con la posición de los planetas y con la posición de las constelaciones, en las diferentes épocas del año. Este mapa, a pesar de lo chiquito que es, muestra todo el territorio de Bacatá. Ese territorio de Bacatá está perfectamente alineado con las líneas de sol de 21 de junio y 21 de diciembre, 21 de marzo y 21 de septiembre, y con los lunisticios. Esos son estudios que los he hecho yo, los ha hecho otra persona, un antropólogo de la Universidad de los Andes. Hay varias publicaciones sobre eso. ¿Cómo se ubicaban los templos? Los templos se ubicaban de la siguiente manera. Aquí en este territorio de Bacatá. Una sola reunión, por favor. En este territorio de Bacatá había dos templos principales. Uno era el templo de Chía. Aquí están las lagunas sagradas, las 7 lagunas sagradas. ¿Cuáles son esas 7 lagunas que eran las lagunas que hacían parte de la ceremonia de correr la tierra? La laguna de Ubaque, la laguna de Teusacá, las 3 lagunas de Siecha, la laguna de Huasca y la laguna de Guatavita. Si yo trazo esas líneas de sol desde esos lugares sagrados, porque todo el territorio estaba ordenado a partir de esas líneas de sol desde los lugares sagrados, trazo la línea de sol del 21 de junio desde la laguna de Guatavita y trazo la línea de sol del 21 de diciembre desde la laguna de Siecha, eso se me corta exactamente en el punto donde estaba el templo de la luna en Chía. ¿Sí? Pero además, si trazo otra línea de sol desde el 21 de junio desde la laguna de Siecha y la corto con la línea de sol desde la laguna de Ubaque, se corta en Bosa. ¿Qué es Bosa? Todos ustedes saben que Bosa es el número 2. En Bosa, en el sitio donde está hoy la iglesia, en la plaza fundacional de Bosa,
ahí había un templo que era el templo número 2 de este territorio. El primero era Chía, el segundo era Bosa. Por algo se llama este territorio Bosa. Muy bien, eso quiere decir que todo el ordenamiento del territorio, ¿sí?, era un ordenamiento que correspondía con el orden natural del universo. No era que aquí me gusta este lotecito y entonces aquí voy a construir un templo. No. Sí, los sabedores mayores identificaban esos lugares y en esos lugares se hacía pagamento. Una cosa muy importante es que en todo este territorio, cuando hicimos el trabajo de resignificación de lugares sagrados de Bosa y el trabajo de resignificación de lugares sagrados de la Bacatá Muisca, que eso lo hicimos con la alcaldía local de Bosa, con la alcaldía mayor, con el Instituto Distrital de Turismo y con la alcaldía mayor de Bogotá. De eso hay publicaciones, aquí tengo los libros. Aquí tengo los libros, se publicaron, todos esos documentos están publicados. Este fue el primer libro que se publicó, ¿sí? Este se llama Resignificación Territorial de Bosa. Ese se les va a dar copia. Y este se llama Retornando por el Camino de los Antiguos. Yo participé en esos dos proyectos y participé con los mamos en todas las ceremonias de pagamento que se hicieron no solamente aquí, porque es que desde el pensamiento indígena a mí me parecía ahora absurdo hablar de un punto geodésico. Es que esto no es un punto. Los sabedores mayores dicen, los lugares sagrados no son un punto. Los lugares sagrados son todo el territorio, en donde hay diferentes sitios donde se hacen los pagamentos. Eso es lo que estamos tratando de identificar desde la geografía sagrada. ¿Qué era este territorio? ¿Qué nos dice este territorio? Porque este territorio todavía habla. Y habla a pesar de que le hayan construido todos esos edificios. Yo creo que en lo único que estamos de acuerdo es en que esto se llame Campo Verde. Pero el Campo Verde de ellos es ese, el de los edificios. El Campo Verde nuestro es otro. Campo Cemento. Es otro. El Campo Verde nuestro es otro. Cuando estuvimos con los mamos, este territorio de Bosa está relacionado con una geometría que tiene que ver con lugares sagrados que están aquí alrededor. Y fuimos a cada uno de esos lugares. ¿Cuál fue el primer lugar al que fuimos? A las Piedras del Tunjo. Ahí fuimos primero a pedir el permiso. ¿A dónde fuimos después? Fuimos a Monserrate. Porque Monserrate y Guadalupe eran dos cerros muy importantes dentro de este territorio, por eso se funda Bogotá y al lado de esos dos cerros, porque en Monserrate se veneraba a Bochica y en Guadalupe se veneraba a Huitaca, la esposa de Bochica. ¿Qué hicieron los curas cuando vinieron? Pues reemplazaron a Bochica por el Señor Caído de Monserrate y a Huitaca por Nuestra Señora de Guadalupe. Siguen siendo la montaña del Sol y la montaña de la Luna, porque en todo el territorio ellos mantenían el equilibrio. Y ahora vamos a ver, además, todo está armado en triángulos. Entonces fuimos a Facatativá, Piedras del Tunjo, fuimos al Cerro de Monserrate y fuimos ¿a dónde? A la Laguna de Chisacá. ¿Por qué? ¿Por qué a la Laguna de Chisacá? Porque la Laguna de Chisacá está relacionada con este territorio porque ese es el páramo de Sunapá, que se llama hoy Sumapaz. Realmente el nombre muisca es Sunapá, que es el camino del padre Bochica. Por ahí entró Bochica. ¿Y a dónde entró? A Bosa. A Bosa. Bochica, por primera vez en esta sabana llega a Bosa, porque Bosa es el número 2. ¿Sí? Bueno, ese trabajo se hizo de esa manera. Ahora yo quiero hablar sobre esto, específicamente sobre este territorio. Yo llevo 10 años estudiando lengua muisca. La lengua muisca tiene una característica y es que es extremadamente compleja. Cada sonido tiene 10 significados diferentes. Por eso es que ustedes encuentran en los diccionarios muiscas que Bosa significa muchas cosas. Significa un número,
significa la respiración, significa muchas cosas. La eclíptica solar, eso significa Bosa. Todas las palabras tienen 10 significados diferentes que tienen que ver con la codificación de la lengua. Entonces, nosotros nos apoyamos en esos estudios. ¿En qué estudios? En los estudios que ha hecho el Instituto Caro y Cuervo, en los estudios que ha hecho la Universidad Nacional, en los estudios que han hecho investigadores independientes como Mariana Escribano, como Facundo Saravia, muchas personas. Como les digo, en la cátedra de la memoria muisca hay expertos también en lengua. Tenemos 2 personas expertas en lengua muisca y con ellos hemos trabajado estos significados. ¿Qué es Bosa? Bosa es el número 2, es la eclíptica solar, el equilibrio. Porque la eclíptica solar, ¿qué es? Es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Esa es la eclíptica solar. Para que esa eclíptica solar se mantenga, tiene que haber un equilibrio. Y es también la respiración. Bosa también es la respiración. En la mitología muisca, Bosa, como ya lo había dicho, es el pueblo por donde Bochica, viniendo de Pasca, entró a la sabana e inicia su recorrido para transmitir su sabiduría. ¿Qué sacamos de la traducción de Bosa? Bosa es el pulmón del territorio que permite mantener el equilibrio. Eso es lo que traduce Bosa. Es el pulmón del territorio que permite mantener el equilibrio. Eso es lo que estamos tratando de entender, porque los nombres muestran exactamente cuál era la función de cada uno de los lugares. ¿Dónde está Bosa? Está localizada en la confluencia de los ríos Tunjuelito y Bogotá, en este sitio donde estamos. Conformaba con Suacha, el mismo territorio, tanto así que a comienzos de la colonia todavía se llamaba Suacha de Bosa. ¿Qué es Suacha? Todo el territorio de Bacatá es un territorio lunar, porque el Zipa, el Xipa, que realmente se decía Xipa, era el hijo de la luna. Este era un territorio lunar. ¿Qué es Suacha? Suacha es el equilibrio solar dentro de un territorio lunar. Bosa y Suacha son importantísimos para el equilibrio de todo este territorio. Y eso es lo que nosotros queremos, que se mantenga ese equilibrio, pero el equilibrio no se mantiene con esas construcciones. El equilibrio se mantiene volviéndole a dar vida a este humedal, porque nosotros estamos seguros que cuando estos edificios lleguen aquí hasta el borde, ni las aves, ni los animales que hubo en este humedal van a volver. Eso lo sabemos. Lo sabemos porque todos los humedales que hay dentro de la ciudad ha pasado lo mismo. Primero se intentan secar y luego, después de que están secos, pasan las construcciones por encima. Yo conocí todo este lado como humedal. Sí. Y hoy la verdad es que me gustó el recorrido, porque siempre que habíamos venido, de ahí no habíamos podido pasar. Y eso que debería ser un camino que cualquier persona lo pudiera transitar, desde hace muchos años no podemos entrar ahí. Nunca habíamos podido entrar ahí, y de verdad que me gustó mucho haber caminado a ese sitio. Todo este lugar sagrado, porque es que el lugar sagrado no es solamente el humedal. ¿Qué significa Tunjuelito? La palabra original no es Tunjuelito, es Tunxue-Ito. Tunxue-Ito, esa es la palabra original del río Tunjuelito. Tunjuelito quiere decir fertilidad que brota del interior en pequeñas cantidades y la distribuye hacia afuera. Nace en la laguna de Chisacá, en el páramo de Sunapá. ¿Qué significa Chisacá? Porque es que el problema de esto no es solamente ponerse uno una careta y mirar este pedacito. No, es que hay que tener la visión de todo el territorio. Y en la medida en que vamos cada vez investigando más, lo que vamos viendo es que todos estos lugares están conectados con todo lo demás, como lo dicen los sabedores mayores. Chisacá es el cercado donde se separan las aguas fluyendo para bañar el valle. Sunapá es el camino del Padre.
El río Bogotá, cuyo nombre original era Funcha o Funza, es la columna vertebral del territorio de Boyacá. A lo largo de su cauce estaban localizados los centros ceremoniales de las fuchas. Las mujeres. De las fuchas. ¿Han oído esa palabra? El río Fucha, que ya ni el nombre casi le queda porque le pusieron San Cristóbal. Eso recuerda, el nombre de las fuchas recuerda a las sacerdotisas de la Orden de la Luna, guardianas del agua con el poder del viento. Ahora que estábamos allá abajo, estaba haciendo un viento, ¿lo sintieron? Yo sentía a las fuchas presentes. Sí, hablaron allá. Y están aquí, hablando ahorita. exactamente, y aquí con la comunidad de Bosa, en estas reuniones lo que tenemos que hacer es evocar, invocar y convocar a las fuchas, a los tivas y a las furativas, junto con los espíritus de este territorio, para que lo protejan. Eso es lo que tenemos que hacer. Las fuchas estaban ahora ahí con nosotros. Ahí están los sabedores haciéndolo. Exactamente. Ahí están los sabedores. Exactamente. Allá están los sabedores. Eso es lo que hay que hacer. Ahí están. Eso es lo que hay Por que eso hacer. es que estaban en eso. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. ¿Dónde trabajaban las fuchas? A lo largo del río Bogotá. Tenían sus lugares ceremoniales. A todo lo largo de este río, ese río Funcha. Todas las palabras que tengan fu tienen que ver con lugares ceremoniales de esas sacerdotisas de la Orden de la Luna que eran las guardianas del agua. ¿Qué es Tibanica? Tibanica era un lugar de encuentro para fundamentar el trabajo de los tivas. Fíjense que tiene la palabra tiva. Ahí trabajaban los tivas. ¿Quiénes eran los tivas? Los tivas eran sabedores mayores muiscas que tenían el conocimiento del manejo de los metales. Cuando uno dice tiva, está diciendo el que hacía cantar los metales. ¿Quiénes eran? Los orfebres. ¿Cómo moldeaban el oro? Lo moldeaban con alquimia, ni siquiera calentando el oro, con plantas, porque ellos eran sabedores, conocían muy bien la geometría, la astronomía, tenían un gran conocimiento porque todas las piezas de oro contienen esa memoria. Todas las piezas de oro son libros que contienen esa memoria. Chihuazuque. ¿Qué es Chihuazuque? ¿Qué significa Chihuazuque? Cada vez que vengan aquí, griten Chihuazuque. Porque Chihuazuque hace vibrar este territorio, hace vibrar el universo. ¿Y cómo lo hace vibrar? Porque Chihuazuque es riqueza verde. Eso significa Chihuazuque. Significa lugar de abundancia con gran variedad de todo tipo de aves, plantas, agua y carbono. Eso es el significado de Chihuazuque. Chihuazuque, los espíritus de Chihuazuque nos van a ayudar a que esto se conserve y a que esto se preserve y a que esto no lo sigan dañando. Porque vuelvo y repito, este sitio donde estamos es el equilibrio de este territorio. De verdad ustedes no saben el daño tan grande que le están causando no solamente a Bosa, a todo el territorio, a todo el planeta, a toda la madre, ocupando este sitio que es el último pedacito que le queda a esta sabana de Boyacá para mantener ese equilibrio del orden natural de la madre tierra. Eso es. Aquí están las fotos de la capilla. Estas fotos las tomé yo en el año 2012. ¿Esta capilla quedaba dónde? Acá. Aquí, aquí del otro lado. La botaron, el año pasado la tumbaron. Entonces, esto tiene otras definiciones y menciona a los abuelos con los que nosotros hemos estado aquí haciendo ceremonias, no solamente en esta humedal, en Tibanica, al lado del río Bogotá. Esto lo han acompañado muchos sabedores indígenas con los que yo he tenido la fortuna de estar en estos trabajos y de verdad
No es cualquiera, es gente que ha sido reconocida como sabedores mayores, respetados por las instituciones. No es cualquier persona la que ha venido a apoyar aquí este proceso de la comunidad de Bosa. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Desde el pensamiento indígena, los lugares sagrados del territorio ancestral no tienen duda. Los sabedores mayores los identifican y saben cuál es su función dentro del orden natural del territorio. Y ese conocimiento se transmite por tradición oral. Para corroborar la importancia de los lugares sagrados del territorio ancestral, Muisca de Bosa, la comunidad Muisca de Bosa ha recibido el acompañamiento de los sabedores mayores de diferentes pueblos indígenas de Colombia, que son reconocidos y respetados por su sabiduría. En los últimos años, las entidades oficiales han apoyado las iniciativas de las comunidades muiscas interesadas en tratar de entender el territorio ancestral muisca, y estos trabajos han sido publicados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Turismo y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, así como otras investigaciones difundidas a través de la Cátedra de la Memoria Muisca desde el año 2013 y organizaciones no gubernamentales. Asimismo, los estudios de gramática de la Muiscubún, desde instituciones como el Caro y Cuervo, la Universidad Nacional de Colombia y otros investigadores independientes como Mariana Escribano y Facundo Sarabia, de la comunidad muisca de Ráquira, han facilitado desde la toponimia y la antroponimia la comprensión del amplio significado de los nombres para explicar la importancia de los lugares y los ancestros desde una nueva visión que nos está permitiendo reescribir nuestra propia historia hasta hoy desconocida. Y como complemento del significado de los nombres, la geografía sagrada nos ayuda a visualizar la sabiduría que tenían los ancestros muiscas para ordenar el territorio ancestral de manera armónica en correspondencia con el movimiento del cosmos, solsticios, equinoccios, lunisticios y constelaciones. En el caso del humedal de Chiguazuque, es inobjetable su importancia ceremonial debido a la existencia de una capilla, ya que, como se ha dicho, las iglesias y capillas eran construidas sobre lugares sagrados que eran santuarios indígenas. Este documento yo se lo quiero entregar. Agradezco. Como parte de esta De los visita. anexos, ajá, y de las pruebas. Okay. Muchas Ahí gracias. está toda la documentación, todo lo que ustedes quieran consultar, las páginas de internet donde hay infinidad de investigaciones alrededor de estos temas. Entonces, Muchas gracias. argumentos hay muchos. Muy enriquecedora su charla. Bueno, como son bastantes las personas que ¡Bravo! van a son bastantes las personas que van a intervenir, vamos a establecer tiempos para tratar de hacer más ágil el tema. Entonces les agradezco, por favor, vamos a tener, cada persona va a tener 10 minutos para intervenir. No sé quién quiera seguir. Diana Martínez. Sí, entonces Al doctor. recordarle 10 minutos, por favor. Bueno, mi nombre es Santiago Martínez Medina, soy médico de la Universidad Nacional y soy doctor en antropología de la Universidad de los Andes. ¿Qué labor cumples con la comunidad? No, en este momento, bueno, ya te voy a contar. Yo, actualmente, como te decía, soy doctor y en antropología de la Universidad de los Andes, soy editor de la revista Antípoda, revista de antropología y arqueología, que es una de las publicaciones más importantes en antropología de Colombia y de Latinoamérica. Mi historia con la gente de Bosa empezó hace más o menos 10 años, 11 años. Empecé trabajando en el servicio social obligatorio en el Hospital Pablo VI Bosa y empecé a trabajar con un proyecto de investigación con mi compañero Richard y con personas de la comunidad, ahí en el Sixta por ahí. Y lo que estábamos nosotros intentando hacer era rescatar y estudiar una serie de prácticas medicinales tradicionales que todavía las señoras, especialmente las mujeres, conservaran y utilizaran en su cotidianidad. De eso también hay varias publicaciones en diferentes revistas, particularmente en la revista de la Secretaría Distrital de Salud. Hay una publicación en la revista Antípoda de hace más o menos 8 años. Y después de eso empecé a hacer mi maestría, y la maestría la hice sobre las prácticas también terapéuticas que tenía la gente de Bosa. Sobre eso
creo que voy a conectar con lo que dice el arquitecto. Obviamente mi método es completamente diferente, pero hay muchas conexiones. Y la primera conexión que se me ocurre es la tristeza que da llegar acá y ver esto, digamos, la cerca vuelta hecha a una materialidad verde que dificulta incluso observar más allá. Como te cuento, yo no es que esté viniendo desde hace mucho tiempo, hace 10 años, pero el cambio ha sido drástico en general en todo el sector. Y en ese sentido voy a hablar sobre la memoria de las mujeres mayores. Muchas de ellas, yo tuve la infinita suerte de trabajar con ellas y muchas de ellas desafortunadamente ya han ido muriendo. Pero todas ellas recuerdan una cosa que yo llamé en esa tesis, en la tesis de maestría que escribí, que está publicada por la editorial de la Universidad de los Andes, que yo le llamé el destino trágico de Bosa. Y es porque es muy difícil en este momento, parado aquí, imaginarse cómo era esto, y no estamos hablando hace 300 años, 200 años, cómo era esto hace 60 años. Es decir, hace 60 años el río, empezando porque el río Tumuelito no era una cloaca a cielo abierto como lo es hoy. El primer invasor de esta zona, uno de los primeros invasores de esta zona es el pasto quicuyo, que ustedes lo ven por ahí, que esos son los temas que a mí me interesan. Ese pasto, ellos recuerdan cuando llegó, es un pasto que se utiliza especialmente para alimentar el ganado, pero antes la vertiente del río estaba llena de una serie de malezas, entre comillas, que servían para las prácticas terapéuticas. Ellos sabían qué plantas encontrar para utilizarlo para diferentes tipos de tratamientos. Entonces es como, de alguna manera, la historia de la gente de aquí es la historia de una agresión permanente y continua de la ciudad de Bogotá hacia ellos. Y que empezó realmente con la contaminación del río en la parte alta, que imposibilitó gran parte de las prácticas que ellos tenían. Recuerdo mucho que yo estaba muy interesado en una forma de nombrarse a sí mismos, que era guapuchero, que yo creo que los mayores todavía lo recuerdan, o los guapuchos, que era porque ellos pescaban peces muy pequeños en el río y los vendían y los utilizaban para su propia alimentación. Cuando uno se reconoce a uno mismo como guapuchero y de repente en el río ya no hay guapuchas, hay